Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Camilo Andrés Tejada Chavarro. Soy instructor transversal del CTPI y los voy a acompañar en esta sesión para socializar las evidencias de aprendizaje correspondientes a la competencia 210-201-501, que se denomina ejercer derechos fundamentales de los trabajadores. Es una competencia transversal que básicamente está enfocada en elaborar unas actividades correspondientes a la importancia de los derechos de los trabajadores en Colombia. Voy a proyectar entonces mi pantalla para que entremos en detalle a contextualizar un poquito la competencia y las evidencias que ustedes deben desarrollar esta semana. Entonces acá, como les decía, la, la competencia y su código es importante que lo tengan presente, el 210-201-501, a la hora de subir las evidencias o las actividades de aprendizaje. Tenemos sesión programada pues el día de hoy y tenemos otra sesión programada en 2 semanas para abordar las últimas evidencias de la competencia. Entonces, los objetivos de esta sesión, pues son primero socializar la guía de aprendizaje y el material de estudio, repasar las dos evidencias que ustedes van a estar desarrollando en el transcurso de esta semana, revisar la ruta de entrega de las evidencias, así como la fecha en la que deben entregarlas. Entonces acá yo he elaborado un cuadrito. Este cuadro pues muestra cuáles son las 4 evidencias que ustedes van a estar desarrollando en esta competencia. Pues iniciando el día de ayer, vamos a tener el gráfico de negociación colectiva y una infografía sobre la huelga. La fecha de inicio de estas dos evidencias es el día 14 de octubre, día de ayer. La sesión no se realizó el día de ayer porque era festivo y se reprogramó para el día de hoy. Y la fecha de entrega de las dos evidencias es el 20 de octubre, es decir, el próximo domingo. Las dos actividades tienen como objetivo, pues, profundizar en los derechos fundamentales de los trabajadores, puntualmente en la negociación colectiva y en la huelga y la importancia que éstas tienen, pues, en las relaciones laborales. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un gráfico que, pues, ustedes van a representar los aspectos fundamentales de este proceso de negociación colectiva que involucra tanto a los empleadores para alcanzar acuerdos que promuevan el bienestar y la justicia en el trabajo, como a los trabajadores. Del mismo modo, pues a través de la elaboración de una infografía vamos a desarrollar las características o los aspectos más importantes de la huelga. Entonces, la primera evidencia que ustedes van a desarrollar esta semana es un gráfico que se denomina gráfico de negociación colectiva. El código de esta evidencia es el GA8 210-201-501, actividad aprendizaje 2. Acá arriba pues pueden observar nuevamente el cronograma o las fechas tanto de inicio como de entrega de la evidencia. El objetivo de este gráfico que ustedes van a elaborar es entender los principios y fundamentos de la negociación colectiva. Entonces aquí, pues la primera pregunta precisamente es, ¿qué es la negociación colectiva? Entonces, pues es un proceso de diálogo entre empleadores y trabajadores para acordar las condiciones de trabajo y beneficios laborales, ¿sí? Este tipo de negociación, pues básicamente lo que permite es llegar a unos acuerdos sobre temas de salarios justos, de jornadas laborales, de seguridad en el trabajo, entre otros. Entonces digamos que ahí ya tenemos clara, pues,
cuál es el significado o la definición de negociación colectiva. Entonces, los pasos a seguir, ¿cuáles son? Primero, leer el componente formativo relacionado con la negociación colectiva y observar los videos y documentos anexos. El material de estudio, pues, aparece también allí mismo eh, en la misma fase. Ya ahorita vamos a ver el cuadro en donde podemos ubicarnos en fase, actividad y material de estudio. Una vez que ustedes hayan leído el componente formativo relacionado pues puntualmente con la negociación colectiva, van a elaborar un gráfico que dé respuesta pues a unas preguntas que se plantean, ¿sí? En la guía de aprendizaje. Primero, ¿qué tipos de negociación existen? Recuerden, estamos hablando de negociación colectiva. Entonces, em, ahora vamos a ver en detalle, o sea, yo les voy a hacer como una apertura, una contextualización sobre los tipos de negociación que existen, asimismo las características de la negociación colectiva, el objetivo o la finalidad de la negociación colectiva y qué promueve la Organización Internacional del Trabajo respecto a la negociación colectiva. Yo voy a contextualizar la parte teórica, pero es importante que ustedes profundicen en estos temas realizando las lecturas sugeridas que están en Derechos Fundamentales del Trabajo y adicionalmente, pues que observen los videos. Entonces acá ya sabemos qué es la negociación colectiva. Ahora vamos a hablar de los tipos de negociación que existen. Entonces tenemos la negociación distributiva, ¿sí? Que se enfoca en ganar lo máximo posible de una parte y pues que haya como un gana-gana entre las dos partes, no que una prevalezca sobre la otra. Por ejemplo, un aumento salarial negociado entre sindicatos y empleadores. El otro tipo de negociación es la integrativa, ¿sí? Esta busca beneficios para ambas partes, es decir, una ganancia mutua. Por ejemplo, un acuerdo para mejorar las condiciones laborales y la productividad. También existe la negociación por concesión. En este tipo de negociación, cada parte, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de que hay dos partes, empleadores y trabajadores. Entonces, en este tipo de negociación por concesión, cada parte cede en algunos puntos para que se pueda lograr un acuerdo. Es decir, yo concedo algo, yo cedo, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, reducir la jornada a cambio de estabilidad laboral. Esa puede ser una opción. Acá, cuando hablamos de las características o los tipos de negociación colectiva, pues es importante también mencionar que hay unas características muy puntuales de la negociación colectiva. Entonces, ¿cuáles son esas características puntuales que debe tener la negociación colectiva? Primero, pues que debe ser voluntaria. Ambas partes deciden participar, tanto los empleadores como los trabajadores. La otra característica es que es bilateral, es decir, intervienen los trabajadores, pero a través de sindicatos. Por eso se habla de negociación colectiva. Es decir, un grupo, un sindicato, me representa a mí o representa mis necesidades. Yo no puedo ir a negociar solo, sino que precisamente por eso hablamos de colectividad, ¿sí? Otra característica es que la negociación colectiva es sistémica, es decir, sigue un proceso estructurado de diálogo, ¿sí? Se debe llevar un conducto regular, existe un paso a paso en las negociaciones, se debe desarrollar un debido proceso. Adicionalmente, otra característica es que la negociación colectiva está legalmente protegida, es decir, es un derecho y está regulada por normativas laborales. También debemos mencionar que las características de la negociación colectiva, hay una que es incluyente, es decir, que busca mejorar las condiciones de todos los trabajadores. Acá hablando un poquito acerca de los objetivos o la finalidad de la negociación colectiva, ¿sí? ¿Cuáles son? Primero, pues mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores.
Segundo, podríamos mencionar que evita conflictos laborales mediante acuerdos consensuados, ¿sí? También promueve las relaciones laborales justas y sostenibles y adicionalmente fortalece la representación sindical, que es otro de los derechos que tienen los trabajadores. ¿Qué promueve? También aquí me faltó mencionar la Organización Internacional del Trabajo respecto a la negociación colectiva, ¿sí? Recuerden que la Organización Internacional del Trabajo, pues es un ente que regula los derechos de los trabajadores a nivel mundial, ¿sí? Y obviamente, pues esta organización promueve la negociación colectiva como una herramienta para, pues, varias cosas. Primero, proteger los derechos de los trabajadores. Segundo, fomentar el diálogo entre empleadores y trabajadores. Y finalmente, pues garantizar las condiciones dignas de trabajo a nivel mundial o a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a entregar acá? Van a entregar un gráfico, ¿sí? En formato JPG o en formato PDF. La extensión es mínimo de una página y máximo de dos. Entonces, ¿qué tipo de gráfico pueden hacer? Yo les sugiero que piensen muy bien qué tipo de gráfico van a elaborar antes de empezar a trabajar. Por ejemplo, si quieren pueden hacer un mapa conceptual y en ese mapa conceptual pues ustedes pueden desarrollar las características, las finalidades, el protagonismo de la Organización Internacional del Trabajo en la negociación colectiva. Si quieren también pueden hacer un mapa mental y desarrollan estos mismos elementos. Pueden hacer un cuadro comparativo, ¿sí? En el que muestren las diferencias entre los tipos de negociación, los puntos en común que tienen estos tipos o las características también pues más importantes. Si quieren, también pueden hacer una infografía, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden presentar eh, las características, los tipos de negociación, la importancia de la OIT, ya ustedes definen. Entonces lo importante es que presenten pues el gráfico sobre este derecho que tienen los trabajadores. Bueno, acá vamos a hablar de la segunda evidencia. La segunda evidencia sí nos deja claro como tal que es una infografía lo que deben elaborar, ¿sí? No deja abierta la palabra gráfico para que ustedes decidan qué tipo de gráfico, valga la redundancia, van a desarrollar, sino que aquí directamente sí les dice que es una infografía sobre la huelga, ¿sí? Eh, el código de la actividad es la 210.201.501, actividad aprendizaje 2. Tiene la misma fecha de inicio y de cierre de la actividad anterior, es decir, 14 de octubre con fecha de cierre próximo domingo 20. El objetivo de esta actividad, pues es que ustedes creen o diseñen una infografía sobre un derecho fundamental de los trabajadores, que es precisamente el derecho a la huelga, y pues a través de esa representación gráfica entiendan el significado, qué condiciones existen para poder ejercer el derecho a la huelga y cuáles son esas normas que protegen este derecho. Entonces, aquí pues también es importante entender primero qué es el derecho a la huelga, ¿sí? Entonces, el derecho a la huelga, pues es un derecho que tienen todos los trabajadores para suspender colectivamente sus actividades laborales como medida de presión hacia un empleador, ¿sí? El objetivo de la huelga también es mejorar las condiciones de trabajo o reivindicar algunos derechos que los trabajadores consideren que puedan estar siendo vulnerados, como a un salario justo, a una jornada laboral justa, a seguridad en el trabajo y demás, ¿sí? Y obviamente este derecho pues también está vinculado a la libertad sindical y es una herramienta clave en la negociación colectiva. Por eso es que las dos actividades pues van como relacionadas o van unidas. ¿Cuáles son los pasos a seguir para desarrollar esta actividad? Leer el componente formativo relacionado con las organizaciones sindicales, incluyendo los videos y los anexos. Recuerden que el material de formación recomendado es Derechos Fundamentales del Trabajo.
Y después de que hayan hecho la lectura, que hayan observado esta grabación, pues van a elaborar una infografía que dé respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es el derecho a la huelga? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Y cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Entonces acá, pues también vamos a hacer una contextualización teórica. Ya definimos que el derecho a la huelga es ese derecho que tenemos para cesar temporalmente nuestras actividades laborales, ¿sí? Obviamente, el derecho a la huelga pues no es absoluto, es decir, debe seguir ciertas condiciones legales para que sea legítimo. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Que es la segunda pregunta que ustedes deben responder en su infografía. Pues primero, la legalidad, es decir, que la huelga debe ser anunciada, debe informársele al empleador que se va a realizar y debe ser realizada conforme a unas leyes nacionales que ya están establecidas. Siguiente condición, la huelga se debe hacer por unos motivos justos, ¿sí? Esas razones de la huelga deben estar relacionadas con la defensa de los derechos laborales o con la mejora en las condiciones de trabajo. Siguiente condición, aviso previo, ¿sí? En muchos países se exige que los trabajadores avisen con anticipación al empleador qué día y en qué horario se va a realizar la huelga, porque la huelga no puede ser en un término indefinido, es decir, yo no puedo decirle me voy a huelga y durar un mes en ella. Hay una duración y hay unos límites, ¿sí? La huelga debe tener un propósito claro y no puede ser indefinida. Y otra condición es que debe tener unos servicios esenciales, es decir, en sectores como la salud o en sectores como la seguridad pública, las huelgas pueden estar restringidas para evitar poner en riesgo la vida o el bienestar de la comunidad. ¿Sí? Es decir, en un hospital, por ejemplo, se van a huelga, pero no pueden irse todos los trabajadores, sino que ciertos trabajadores, porque si no, pues obviamente se pondría en riesgo la seguridad y la vida de los pacientes. Aquí también hablamos de esas normas nacionales o esas normas internacionales que precisamente amparan ese derecho a la huelga, ¿sí? Entonces ya hablamos de que la huelga es legal, ¿sí? Pero hay unas legislaciones nacionales o unos tratados también internacionales que son los que la regulan. Entonces, a nivel internacional tenemos o podemos hablar de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo o la OIT, que promueven la libertad sindical y el derecho a la huelga. También existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23 que reconoce el derecho de toda persona a defender sus intereses laborales. A nivel nacional, a nivel Colombia, ¿sí? La Constitución Política en el artículo 56 establece el derecho a la huelga con restricciones para ciertos servicios esenciales como el de la salud, tal y como se los acaba de mencionar. También existe el Código Sustantivo del Trabajo que regula las condiciones y los procedimientos para realizar las huelgas. Entonces, todas estas aclaraciones y todos estos conceptos que acabamos de ver son los que ustedes deben tener en cuenta para poder elaborar su infografía. Recuerden que como su nombre lo indica, una infografía es una pieza informativa, ¿sí? Entonces se deben tener en cuenta estos aspectos para poder elaborarla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a entregar en esta segunda evidencia? Una infografía, el formato es en PDF y la extensión es de una página. Ya existen herramientas para elaborar infografías, como por ejemplo Canva, ¿sí? Canva ya tiene unos diagramas o tiene unos diseños ya hechos y ustedes lo único que tienen que hacer es alimentarlos pues con la información que ustedes han investigado sobre el tema que van a trabajar, que ya sabemos que es el derecho a la huelga, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta pues unas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, las infografías deben ser llamativas a nivel visual. Uno no puede llenar una infografía solamente de texto porque visualmente pues eso es muy plano, ¿sí? No genera un impacto visual.
¿sí? Entonces debe ser visualmente atractiva, debe contener información esencial, uno la puede sobrecargar, uno lo que hace es que si quiere profundizar en cierta información, le agrega un hipervínculo para que el lector dé clic y pueda ir a un enlace que le permita profundizar ese planteamiento que uno pues hace. Es importante que tengan en cuenta el título de la infografía, que en este caso pues es el derecho a la huelga, una herramienta fundamental para los trabajadores. Deben tener en cuenta que esa infografía debe tener básicamente 4 sesiones. La primera, pues, ¿qué es la huelga? Donde van a definir qué es. Y obviamente, pues allí deben agregar imágenes que les complementen esa definición. No sé, un grupo de trabajadores con pancartas o con un megáfono, es decir, imágenes alusivas a ese concepto. En la siguiente sección, que sería la 2, van a definir las condiciones para el ejercicio de ese derecho a la huelga. Entonces, aquí ustedes pueden hacer un diagrama, pueden hacer una lista o pueden hacer un cuadro con las condiciones necesarias para realizar una huelga. Del mismo modo, van a agregar imágenes o van a agregar iconos representativos o relacionados con esas condiciones. En la tercera sección van a hablar de las normas nacionales e internacionales que regulan o legislan ese derecho. Entonces aquí van a mostrar pues las principales normas que amparan este derecho, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y van a agregar también iconos e imágenes alusivos a esas normas internacionales. Y finalmente, pues les aconsejo que tengan una sección de conclusión en donde digamos que van a puntualizar los aspectos más importantes de este derecho. Entonces, pues estas dos actividades, tanto el gráfico como la infografía, pues son una excelente oportunidad para que ustedes comprendan cómo funciona el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva y cuál es la importancia que estos dos derechos tienen en la defensa de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Recuerden que las dos evidencias son gráficas, ¿sí? Entonces, es importante que haya un equilibrio entre lo textual o el contenido y y la parte gráfica. ¿Cómo se deben cargar las evidencias? Recuerden que esta competencia está inmersa en la fase de evaluación, después van a actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje 8 y ubican el gráfico sobre negociación colectiva. Yo le agregué mi nombre, Camilo Tejada, para que ustedes se ubiquen más fácilmente, y asimismo la infografía sobre la huelga. Es importante también, pues, que recuerden que la fecha de entrega de estas dos evidencias es el próximo domingo 20 de octubre. Fue un placer acompañarlos en esta sesión. Espero que la información impartida les sea útil para el desarrollo de estas evidencias. Una eh, pues feliz semana y muchos éxitos en la elaboración de estos dos trabajos. Hasta luego.